Hola, Sergio. Muy buenas, muy buenas. A ver, aquí tenemos otro newsroom. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos como siempre por las actualizaciones en la normativa. Muy bien, venga, pues en actualizaciones normativas, dentro de lo que solíamos llamar, y todavía entra ahí, ¿no? Dentro de esta idea de e-privacy y marco regulatorio, pues en la Unión Europea el reglamento de inteligencia artificial ha avanzado bastante con estos pasados meses, con la adopción de la posición final del Consejo. Ahora ya tenemos muy diferenciado y ya parece que va a ir así hasta la cocina, los roles de la empresa que desarrolla el algoritmo, la empresa que lo importa, la empresa que lo distribuye y lo que en la ley ahora se llama el usuario, que en este contexto el usuario es la empresa que usa el algoritmo. Por tanto, habrá obligaciones para un OpenAI, ahora por ejemplo, quien lo traiga de San Francisco pues tendrá obligaciones para un Stability AI, también quien lo haga, pero luego la empresa que lo usa, al mismo tiempo que la empresa que lo revista o capitalice el API, el API para poder servir a sus clientes, empleados, etcétera, tiene obligaciones. Estoy avanzando bastante. He hecho un par de entrevistas sobre detalles concretos y de vertical específico de sector financiero en este podcast, pero en inglés, Master of Privacy en inglés. Y el tema se va poniendo muy interesante porque empieza a haber también iniciativas en paralelo en Estados Unidos, también regulatorias, y habrá que ver si esto llega a frenar la innovación o no. ¿Qué más hay? Pues por su lado, la Agencia Española de Protección de Datos también emitió una decisión sobre el uso, en este caso, de Google Analytics por parte de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Y es que con esto se convierte en la primera autoridad supervisora de la Unión Europea que parece realmente ver el vaso medio lleno en el uso extendido de servicios de analítica digital, habiendo sido pues, considerado de alto riesgo en otros países como pudo ser Dinamarca, Italia, Francia, los Países Bajos, incluso en Austria. Y también cabe destacar que la RAE solamente hacía uso de la versión más básica de la herramienta, ni siquiera de la versión extendida de esta. No tenía ni integraciones en AdTech, ni perfilado de usuarios individuales, ni ningún uso complejo de la herramienta. Y además, no solo eso, sino que también estaba totalmente alineada con las pautas de la autoridad supervisora francesa, que, para el uso válido de esta. Claro, esto es. Y justamente esto viene, no sé si eso, en su día lo hablamos ya, pero claro, esto viene de Max Schrems y de NOYB, ¿no? De su ONG. Al final, él puso estas denuncias a 101 empresas, ¿no? Por el uso de Google Analytics y de Facebook y el envío resultante de datos a Estados Unidos. Y justamente entonces es un rechazo de la queja, ¿no? Es un rechazo de la denuncia de Max Schrems por parte de la agencia española. Efectivamente, dice, oye, esto lo están usando a nivel estadístico, con muy poco riesgo, no se gestiona, no se hace nada con las IPs a nivel de tratamiento de datos personales, y es la primera que justamente va en dirección contraria, eso es, a las anteriores, aunque con eso, como dices tú, con esa casuística. A mí me salté una cosa antes que creo que hay que decir, que es que sí que también salió ya la directiva NS2, que es la versión mejorada de la directiva de seguridad de la información y de las redes. Eso fue el 28 de noviembre. Me lo salté antes, pero bueno, para que quede ahí, porque ya, eh, como confluye mucho seguridad, por supuesto, de la información con protección de datos, pues hay que tener siempre el ojo puesto en cómo avanzan esos estándares, ¿no? La seguridad en la cadena de suministro y cifrado, etcétera, cómo se responden incidentes, porque al final hay mucho solapamiento, ¿no? Eh, vale, pues otra cosa bueno, no es tan relevante en España, pero bueno, me parece que es una herramienta práctica que tenemos ahí para DPOs y demás y merece la pena mencionar, y es que la ICO, la Autoridad Supervisora Británica, ha emitido estas pautas sobre transferencias internacionales y lo que se viene a llamar estos días Transfer Impact Assessment, aunque no exista el concepto en la ley. Pero la idea de evaluación de riesgo de la transferencia a TIA, Transfer Impact Assessment, y la idea de la transferencia a Estados Unidos. Y lo que ha hecho es sacar una herramienta muy práctica con varios formularios y varios pasitos que vas avanzando, y han dejado claro que en Reino Unido se considera válido tanto usar esa herramienta como usar las directrices que proporcionó en su momento el Consejo Europeo de Protección de Datos, el EDPB. Pues mira, ya que lo mencionas, ha sido el Comité Europeo de Protección de Datos precisamente quien emitió dos decisiones muy importantes sobre el consentimiento válido en el contexto de bans de cookies y sobre el uso de servicios basados en la nube por parte del sector público.
El primero de ellos, de estas decisiones, lo que concluye ha sido que la gran mayoría de las autoridades supervisoras no aceptan ocultar el botón de rechazar todo en una segunda capa, lo que, bueno, ya hemos visto y comentado muchas veces, y donde sí que ha habido unanimidad en la no conformidad ha sido, por un lado, en las casillas de verificación de consentimiento previamente marcadas en esa segunda capa, por otro lado, en el uso del interés legítimo como base legal, también en el uso de patrones oscuros en el diseño de enlaces, colores de contraste, botones, que al final sea diferente una sección que la otra, y que esté más grande y que al final te llame más a aceptar que a rechazar. Y finalmente en la imprecisión en la clasificación de las cookies esenciales. Justo, esto fue el primer informe de los dos del EDPB y el segundo, hablando de servicios en nube utilizados por el sector público, concluyó que podría haber mucha dificultad para proporcionar las medidas complementarias que exige la sentencia de Schrems II, que hemos hablado muchísimo, ¿no? La que se cargó el Privacy Shield, y que para hacerlo, pues en el contexto de algunas implementaciones de software as a service que usa todo el mundo, pues probablemente la fórmula termine siendo cambiar un proveedor de servicios en nube basado en el espacio económico europeo, en la Unión Europea, para resolver el problema. Pero claro, ponte a buscar tú un prestador alternativo a Google Cloud Platform, a Amazon Web Services, a Microsoft Azure, que facilite estas funcionalidades o esta escalabilidad. Es muy complicado. En fin, aún así, ahí ha quedado dicho. Y al otro lado del charco, en Estados Unidos, el 1 de enero, el pasado 1 de enero, entraron en vigor ya leyes muy esperadas, muy comentadas. Por un lado, el CPRA en California, que enmienda el CCPA, del que hemos hablado mucho, ¿no? Y en Virginia, el CDPA, que también lo hemos mencionado aquí. Y aunque a corto no nos afecte, como hay muchísimas empresas a aquel lado del charco, como digo, y mucha empresa europea que termina teniendo que trabajar o vender allí, pues hay que tenerlas en el radar porque hasta que haya un marco regulatorio federal que no sea solo el específico ¿no? de datos de niños en Estados Unidos, pues hay que prestar atención. Las dos normativas ofrecen un conjunto de derechos bastante amplio a la hora de garantizar el control individual sobre los datos, ¿no? Pues exclusión voluntaria, acceso, eliminación, corrección, portabilidad. Pero la de California abre una brecha un poquito más peligrosa, vamos a decir, la brecha del derecho privado de acción, que puede allanar el camino que tanto gusta en Estados Unidos de las demandas de parte y, en fin, juicios privados y que al final creo que los vamos a ver también en breve en Europa, por lo comentado también hace unos meses, ¿no? Porque ya tenemos la capacidad de tener esos class actions en Europa y que van a poder estar cubiertos o van a poder abrigarse, van a poder tener lugar bajo la normativa de protección de datos. Pero en cualquier caso, solo las empresas que alcancen un umbral mínimo en términos de ingresos o la cantidad de consumidores afectados por sus prácticas de recopilación de datos tendrán que preocuparse por las nuevas normas. ¿Qué más hay por ahí? Pues por último, y por cerrar este bloque, es que el Privacy by Design o privacidades del diseño se va a convertir en unos días en el nuevo estándar ISO 31700. Y es que esto va a inaugurar finalmente un proceso muy estructurado y totalmente auditable para cumplir con los 7 principios establecidos en su día por Anne Cavoukian, que es la exdirectora de la Agencia de Protección de Datos de Ontario, en Canadá. Esto es que han convertido aquellos 7 principios en como 30 criterios, entendido. Vale, pues pasando a multas y demandas y hacer cumplir la ley, las agencias de protección de datos pues siguen ordeñando esa vaca, voy a llamarlo así, del cabo suelto que hay entre la directiva e-privacy, el artículo 5.3, que en España de nuevo es 22.2 el SSI, y la ventanilla única o el one-stop shop del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que si hay un problema de consentimiento de cookies en un Big Tech, a pesar de que un Microsoft, un Facebook, un Google estén basados en Irlanda, esto no tienes que mandarlo a la DPC irlandesa, lo puedes gestionar en cada país. Y esto pues se ha visto reforzado en ese mismo informe que tú mencionabas antes del Cookie Banner Task Force del Comité Europeo de Protección de Datos, que estaba pensado para responder de forma más armonizada a las denuncias múltiples de Max Schrems. Y de ahí sale pues lo que tienes tú por ahí para contarnos. Sí, yo precisamente tenía por aquí bueno, Microsoft tampoco se queda atrás
ya que después de todo esto que has comentado y también de Meta y de Google, ha sido la siguiente en recibir una multa de nada más y nada menos, esta vez que de 60 millones de euros, precisamente de la CNIL francesa. Y que poco después este organismo también ha acabado multando a TikTok, aquí por 5 millones de euros, también justamente por lo que acabamos de comentar, que es la ausencia del botón de rechazar todo o por no haber hecho tan fácil la opción de rechazar como la de aceptar. Y no contento con todo esto, también pasó a sancionar a Apple, en este caso con 8 millones de euros por recopilar identificadores de dispositivos únicos. Aquí sería de los visitantes de su tienda de aplicaciones, que es el App Store, sin previo aviso o consentimiento. O sea, con el fin de gestionar al final su propio sistema publicitario y hacer un poco las cosas pues como a ellos les convenía en este momento. Claro, con toda la paradoja de que sea Apple, ¿verdad? Que pide a los demás, exige que pidan consentimiento con el ATT famoso, pero luego, justamente, y esto va por ePrivacy, porque es un identificador que está escrito en el dispositivo. Por tanto, ha entendido la CNIL que también iba por ese lado. Y esta carnicería de sanciones, por ponerlo así, que van al abrigo de la directiva ePrivacy de la CNIL, en su implementación en la ley en su día de protección de datos francesa, tampoco se ha quedado parada, se ha quedado ahí en Big Tech, sino que Voodoo, que realmente en España es muy conocido Voodoo, porque son líderes en juegos móviles súper casuales, de estos que utilizan muchísimos niños, de hecho, aunque no puedan en teoría ni siquiera consentir a lo que se presenta allí, ¿no? Pues Helix Jump, no sé si te suena, Baseball Boy, Hole, Aquapark, Paper.io, pues aplicaciones de juegos que usa la gente en el metro y tal, pues Voodoo, te das una idea, creo que son 5.000 millones de descargas que tenían ya hace un año y medio. Bueno, les han multado con 3 millones de euros por no tener consentimiento al servir un IDFV. Es un poco más delicado. Es el identificador único en Apple para proveedores. Por tanto, es como si fuera el identificador en móvil de first party, que Apple te deja servir como editor de aplicaciones cuando te han dicho que no al IDFA, que es el que sirve, es el identificador, digamos, que es cross-app o que es el mismo a través de de todo el ecosistema. Realmente es como una cookie de tercera que todo el mundo vería. Pero si te han dicho que no, cuando lanzas deseas que esta aplicación te traquee, como sé que lo dice ahora Apple en castellano, y dices que no, se envían el IDFV, el IDFV, pero sin consentimiento adecuado. Y por eso han sido, pues, 3 millones de euros. Pues si te parece, vamos a dejar a un lado la directiva ePrivacy y dentro del dominio puro del GDPR, también otra multa también por parte de la CNIL francesa, esta vez para Discord, que recibió precisamente esta multa de 800.000 euros sobre la base de, por un lado, la ausencia de un periodo de retención específico, por otro lado estaría la inobservancia de los principios de privacidad desde el diseño en el desarrollo de sus productos, también por haber aceptado niveles de seguridad que eran excesivamente bajos, por ejemplo, para la creación de sus contraseñas, y finalmente por no haber realizado una evaluación de impacto en materia de protección de datos, que ha sido pues, la parte que más ha afectado en este caso a Discord. Muy interesante esta. Y aún así, el notición, el elefante en la sala que mucha gente dirá, pero ¿cómo no han empezado por ahí, no? Pero bueno, que es lo que toca ahora mencionar, es que es la multa a Facebook y a Instagram, a Meta, que son 390 millones de euros por utilizar la base legal del contrato y no el consentimiento, porque pocas quedan libres ya después de todo lo que se ha dicho, para justificar el servir publicidad personalizada en Facebook e Instagram. Es decir, esto va a la raíz del modelo de negocio de Meta, de Facebook y de Instagram. Y lo que se ha dicho, y realmente que ha sido el EDPB, el Comité Europeo de Protección de Datos de nuevo, o el resto de las agencias, empujando fuerte a la agencia irlandesa, que arrastraba mucho los pies, como se dice, porque pues, no lo consideraba así. No consideraba esto un problema. Entiendo que lo habían incluso consultado y que aquí ha habido mucha disparidad entre Irlanda y el resto. Pero el tema es que al final la multa está ahí, la gente se está planteando entonces qué va a pasar, va a haber pop-ups de consentimiento dentro de Instagram y dentro de Facebook, porque es a lo que se les está empujando ahora. Y hemos discutido esto en 2 entrevistas distintas en este mismo podcast. Una en inglés con Tim Walters y una en castellano en este mismo canal con Alonso Hurtado, en Masters of Privacy de nuevo. Y también hemos puesto un artículo por ahí.
Pues este último asunto es una buena transición a los últimos problemas de Twitter, ya que su dueño, Elon Musk, no contento con haber despedido a altos ejecutivos clave a cargo del cumplimiento de la privacidad de la Unión Europea, incluido su director de privacidad y su DPO, ha sugerido también que obligará a los usuarios que no pagan a dar su consentimiento a la publicidad personalizada. Y es precisamente por este escándalo, digamos, que el DPC irlandés solicitó a Twitter una reunión con la esperanza, pues, de trazar algunas líneas rojas y ver cómo pueden solucionar esto o qué pueden hacer contra ello. Claro, y esto no lo mencionamos a colación de esto, pero sí que en la entrevista con Alonso Hurtado, claro, yo mencionaba el comité, a ver, ¿cómo se dice? El Consejo de Estado francés eh, obligó a la CNIL francesa en Francia a aceptar los cookie walls que hacen exactamente esto que propone Elon Musk para Twitter, que es o consientes o pagas. Exactamente así. La CNIL tuvo que tragar porque, de nuevo, se le ha impuesto diciendo que, digamos, que la CNIL sobrepasaba se extralimitaba en sus funciones porque al final no debería estar interviniendo en la capacidad de negociación del libre mercado o algo así. Y el tema es que ha tenido que aceptar estos cookie walls, estos muros de consentimiento donde dime tú qué libertad hay de consentimiento cuando es consientes o pagas, ¿no? Pero bueno, habrá mucha gente que sí lo considera así. Es cuestión de debatirlo. Aún así, esto es lo que ha dicho Elon Musk y a lo mejor lo que tiene que hacer es llevarse la empresa a Francia y hacer lo mismo que hace Le Monde. Vale, pues la Agencia Española de Protección de Datos, que sigue batiendo récords en cuanto a micromultas, ha sancionado con 70.000 euros a UPS, la empresa de paquetería, por darle el paquete de un vecino a otro vecino, incumpliendo el deber de confidencialidad. Esto era un paquete de Media Market, o sea, no era de un sex shop. Pero aún así, el caso ha sido bastante comentado y criticado. Esto viene de una denuncia del destinatario. O sea que está claro que le ha molestado mucho. ¿Cómo ves que esto puede afectar a la gente en el día a día? Porque me parece que en España, donde hay mucho vecino, porque hay mucha densidad de población en las ciudades y tal, esto puede tener un impacto fuerte negativo. Sí, yo ahora mismo tendría que bajar las escaleras y deshacerme de los paquetes de todos mis vecinos que tengo porque, Ahí está. porque si no van a llover las multas. Claro, claro, Tendría claro. de llevarse muy mal en este caso con el vecino, parece. Claro, los vecindarios son un espacio por explorar a nivel de psicología profunda, si es que existe tal cosa. Pues, pues dejando los vecindarios a un lado y también al otro lado del charco, es en este caso Epic Games y el regulador estadounidense quienes han acordado pagar una multa de 520 millones de dólares por haberse dirigido directamente a menores de 13 años con su juego Fortnite, un juego que, pues, todos conocemos. En Claro, este caso, les permitía participar en línea, pues, con comunicaciones de voz, con texto, con extraños. Y al final, no debería haber consentimiento por parte, pues, de los padres, en este caso de estos menores de edad, para participar en juegos así y en prácticas así. claro. Sí, sí, tal cual. Esto me toca muy de cerca, claro. Con Todo los lo que me ha niños, tocado a ¿no? los niños jugando a Fortnite, aunque yo creo que ya lo han superado. Bueno, en el frente de demandas privadas, esto por ahora fuerte en Estados Unidos, pero de nuevo va a llegar a Europa, claramente, con el nuevo marco regulatorio. Pero bueno, en Estados Unidos, Meta acordó pagar 725 millones de dólares por una demanda colectiva en California, otro class action de estos, contra Facebook por, agárrate, Cambridge Analytica, que sigue aquí, el fantasma que les perseguirá toda la vida. Entonces, han tenido que pagar esto. Además, esta ley BIPA, que también hace estragos y que también hemos mencionado, que es la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois, de Chicago y alrededores, pues sigue poniendo bastante dinero ahí fuera en el mercado, sobre todo a despachos que tramitan este tipo de juicios y a demandantes, ¿no? En este caso han demandado a Whole Foods, que es la cadena esta de comida orgánica bastante cara que compró en su día Amazon, y han tenido que pagar 300.000 dólares por, en este caso, guardar lo que se llama voice prints o huellas de voz de sus propios empleados. En casos anteriores hemos mencionado que ya ha caído en esta trampa TikTok, ha caído Facebook, ha caído Snapchat, pero era por datos de sus clientes, ¿no? En fin,
eso sigue siendo un filón. Vale, pues si te parece, cambiamos de bloque y empiezo y termino la parte de competencia y mercados digitales con una noticia sobre Google. Y es que este ha recibido una demanda del Departamento de Justicia por abuso de su posición en el mercado abierto de AdTech, como suele pasar, aprovechando su control del mercado de ad servers de editores, controlando pues, el inventario publicidad de display, entre otras cosas, y por otro lado, pues aprovechando su posición privilegiada como el dueño del principal espacio de gestión de pujas para bloquear cualquier posible desafío a su dominio de mercado en anunciantes y, entre otras cosas, poder manipular, perdón, artificialmente ADEX para favorecer a los editores a expensas de los anunciantes. Exacto, exacto, esto es así, tal cual. Y la cosa es que es complejo, porque aquí hemos adelantado muchas veces, y tú y yo hemos hablado hace ya igual 2 años, de que hay aquí en directo, ¿no? Que iba a terminar pasando. Cuando llegó y se repartieron las cartas y el DOJ, ¿no? El Departamento de Justicia, se quedó con Google y la FTC se quedó con Facebook para cada uno elaborar un caso de antitrust que se llama allí contra cada uno de estos dos. Ya quedó claro que le había tocado la mona a Google, porque el DOJ iba a ser más agresivo, más rápido, han ido además contra un distrito que va como una moto en ese juicio, pero lo que yo todo el tiempo, estos años pasados, pensaba que pasaría es que se obligaría a Google a partir su control sobre el propio inventario que Google ha creado, ¿no? Que es YouTube y Google Search, y que YouTube se escindiría de Google Search. Esto es totalmente distinto, esto va hacia el mercado abierto, el open market, donde están todos los editores, y realmente es bastante, está muy bien hilvanado el caso, y aún así es difícil que lo gane el Departamento de Justicia, pero efectivamente Google controla todo ahí. Y mucha gente ha sido muy crítica en medios. En España hay gente muy válida para hablar de esto y a lo mejor habría que traer a alguien, pero la idea es justo esta, ¿no? Tienes lo que era DFP, lo que era Double Click for Publishers, en el lado de la oferta de inventario publicitario, por tanto de los medios, ¿no? Y este servidor del ad server, al final, está conectado con ADEX, que es el exchange, el mecanismo de pujas que hace que se asigne un anunciante a un espacio publicitario en función de la puja. Claro, tú como editor estás incentivado a utilizar DFP, ¿no? Ahora se llama GAM, ¿no? Porque está ya directamente conectado con el propio exchange de Google e incluso porque Google de forma artificial ha provocado que no estés motivado para nada a utilizar ningún otro ad server. Creo que el 90% del mercado es de Google, en ese lado de la oferta, el supply side. Claro, en ese sistema de pujas que aplicaba ADEX, que se llama Second Price Auction, lo que está pasando es que el que gana la puja termina pagando no el precio que puso para ganar la puja, sino que para no penalizarle con el salto que pueda haber hasta la siguiente puja, paga el precio de la segunda puja, el segundo, Second Price Auction, pero lo paga con un incremento de 1 céntimo, es Second Price más 1 céntimo. Claro, Google ganaba con frecuencia las dos, el primer puesto y el segundo, con lo cual ha inflado ese precio, no ha permitido que los anunciantes se beneficiaran del precio de la segunda puja, del segundo precio, y ese excedente se lo ha dado a los publishers, que son los que más se quejan realmente, ¿no? Porque son los que lo tienen más crudo como modelo de negocio, pero realmente ha dado más dinero a los medios en detrimento de los anunciantes. Pero como los anunciantes son muchos y muy pequeños y muy poco sofisticados, y al final ellos sí que están cada vez más estrangulados, no solo, o diría, mucho menos porque esté el inventario de display del open market disponible en ADEX, sino sobre todo porque el propio inventario de Google, que es Google Search, ¿no? Búsquedas sponsorizadas, SEM, y YouTube, ya están ahí, ya están en el entorno de compra de Google Ads y en el caso de pequeños anunciantes, o por ejemplo de DV360 en el caso de display y vídeo para grandes anunciantes o agencias, etc. Entonces, al tener agarrado el mercado por los dos lados, Google ha empezado a jugar
con su control del exchange, que es el mecanismo que decide quién gana y cómo se distribuye y cómo un anunciante de nuevo ocupa un espacio publicitario de alguien que ofrece ese espacio. Entonces aquí están intentando ser muy concretos y ir directamente a exigir que se escinda ADEX, por tanto, el espacio de distribución de pujas, y como mínimo ADEX y lo que antes era DFP, ¿no? GAM, que es el ad server para publishers. Esto no necesariamente va a traer buenas consecuencias para los publishers, como dice mucha gente ahí fuera, porque al romper ese dominio y ese mercado, a lo mejor lo que también está pasando es que como Google sigue estrangulando la demanda a los anunciantes, porque todos estos pequeños anunciantes ya no van a ir a ningún otro lado, lo que va a hacer es canalizar más inversión no al open market, sino a sus propiedades. Y que sí que se puede crear alguna dinámica interesante por todo lo que hemos dicho del retail media y de toda esta gente, Amazon, Criteo, etcétera, que han hecho acuerdos directos con publishers y con retailers para saltarse incluso el exchange, ¿no? Hay dinámicas muy potentes, muy interesantes, pero estamos en esa, sí. Venga, pues con este rollo que he soltado, paso a Cero Partidata y Futuro de los Medios, que al final los dos condensados en una sola noticia. Y es que se combinan las dos cosas, medios y Cero Partidata, que está muy bien, porque mira que hemos intentado hacer cosas nosotros con Cero Partidata y medios. Pues bueno, la BBC ha desplegado su propia versión de Solid, de pods, ¿no? Carteras de datos y preferencias, pues como las que Empathy ha liderado en España y desplegado con éxito pues, en Estados Unidos, pero son Solid pods y que hemos presentado alguna vez por ahí en algún evento, pero son Solid pods para permitir que sus clientes, los clientes de la BBC, aprovechen sus propios datos exportados de Netflix, Spotify y la propia BBC para obtener recomendaciones relevantes mientras mantienen ese control de la información personal en sus dispositivos. Por tanto, un pequeño paso hacia el control real por parte de la gente del dato, pero un paso muy grande, ¿no? Para ese ecosistema de medios digitales que hasta ahora ha sido muy maltratado por el círculo vicioso del consentimiento impostado, ¿no? Y eso es todo, Gris. Bueno, no es poco precisamente. Exacto, no es poco, ha sido una buena batida. Muchas gracias otra vez. Hemos soltado un rollo espectacular. Espero que alguien tenga preguntas y dudas para que un día podamos incluso repasar preguntas específicas de la audiencia. Eso estaría divertido. Sí, además lo podemos hacer más fluido, podemos hablar también de temas que igual interesen y nosotros no estemos teniendo en cuenta. O Podemos... podemos hacerlo en Twitter Spaces, porque Clubhouse no sé dónde ha quedado. Sí, es verdad, cuando estábamos con Y Clubhouse. aquí hemos dedicado tiempo a aquello. Bueno, pues nada, será un Twitter Spaces. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Gracias.